¿Cómo anda, licenciado? ¿Cómo le va? Buen día, Daniel. Buen día, Paola. Buen día. Buen día a la gente que nos acompaña, como dice ustedes, transitando el día o nos mira. Contento, feliz. Anoche estuvimos compartiendo con unos amigos del secundario, porque nosotros egresamos en el 80, del glorioso Colegio Nacional. Fidel Mardoqueo Castro. Fidel Mardoqueo Castro. Nosotros le decíamos Fidel Castro porque esa era una forma de provocar en aquella época. Y pensando en esto de que estamos algunos, otros ya no estamos, y compartiendo esos hermosos momentos. ¿Se imaginan? Estuvimos entre el 76 y el 80 juntos y todavía nos seguimos reuniendo. Además, celebrando que pueda ser un día martes en Catamarca, compartiendo en la casa del amigo, como era antes. Haciendo nosotros el asado, Qué lindo. Compartiendo el momento, sí, muy lindo. ¿Y lo hacen siempre o fue eventual? Nos reunimos, siempre sería faltar a la verdad. Nos reunimos cuando, por ejemplo, viene gente de Buenos Aires, por ahí una vez al mes con otros. Hay grupos más próximos y otros más distantes, pero mantenemos ahí una especie de espíritu de cuerpo del colegio secundario. Y siempre las anécdotas de por medio, ¿no? Algo que, bueno, los une. Sí, además porque en esa época extraordinaria que es la adolescencia, uno está muy presente en lo que hace, no tiene responsabilidades, o sea, solo era para ir al colegio y hacer deportes y estudiar. Entonces era una época de mucha libertad en el sentido de las obligaciones. Solo habría que ir al colegio y bueno, y el deporte y las cosas de la casa, pero no entramos en lo que es el mundo laboral, que bueno, ya todos entendemos que es esto, ya nos obliga a determinadas responsabilidades y respuestas diarias. Aprovechando esto que estás contando de esta reunión que han mantenido con los amigos de la secundaria, que algunos son amigos para toda la vida y otros, bueno, fue una época o una etapa circunstancial de la vida de cada uno, digamos. Así bueno, es. Quedan anécdotas, quedan recuerdos. Aprovechando esto, quería, seguramente con los recuerdos que tiene una persona, hay compañeros que ya no están, digamos, ¿no? Así es, 3 o 4 compañeros que eran de reunirse con nosotros y de estar próximos ya han partido. Así es. Quería meterme, aprovechando esto, digamos, para introducir el tema de que estábamos hablando en la previa, que tiene que ver con el duelo, digamos, ¿no? Cómo se tramita eso cuando alguien se va de este mundo o cuando uno, digamos, se separa de su pareja o qué sé yo, no sé, de su novia y demás. ¿Cómo se transita el duelo? Claro, cómo se tramita eso, digamos, ¿no? Hay una cosa que es muy interesante pensar, porque la buena es que hay mucho escrito. O sea, allá desde Kubler-Ross, que habla del proceso de duelo, es decir, ya está todo escrito porque el duelo es un proceso. El problema se creó cuando se quiere acotar a un tiempo ese proceso. El proceso puede durar 6 meses, 1 año, 2, 3 o 4. El desafío es entender que es un proceso que necesariamente lo va a llevar a uno a posicionarse en el mundo de una manera distinta a la que estaba, porque ese que estaba con uno ya no está. Hablando en este sentido, no solamente una pareja, puede ser un amigo o alguien que se va a otro lado y uno no lo va a ver más, entonces ese café que uno compartía o ese asado ya no lo va a compartir, y ese es un proceso que nosotros tendemos a minimizar, le bajamos el precio. Somos personas que... porque hay una cuestión, una dimensión que es interesante reflexionar. Uno no nace en un día, ni tampoco se muere en un día. Es decir, desde que, si vamos a ir a la cuestión de la definición biológica, cuando se está, digamos, el espermatozoide y el óvulo se juntan y se empieza a fecundar, empieza un proceso de vida. ¿Estamos de acuerdo? Eso mínimo va a llevar 9 meses hasta que uno aparece en el mundo. De igual manera, ustedes vieron que cuando muere dentro del ritual cristiano tenemos el novenario, cuando alguien muere por los 9 días. Sí. Sin embargo, los autores dicen que eso dura más tiempo. Nosotros los cristianos les copiamos a los hindúes, porque para ellos dura 11 o 12 días esa despedida. ¿Por qué? Porque es un tiempo que uno tiene que disponer para terminar de acordarse del otro y soltarlo.
Por eso se va a rezar o hay una serie de rituales que todos los caminos religiosos lo tienen, cuando alguien va a llegar y cuando alguien se va a ir. Y eso es algo que está regulado porque necesariamente hay un vacío. Hablemos del perro, del gato, es decir, no es estamos hablando de sujetos y estamos hablando de animales, y eso genera una emoción de mucha tristeza, de mucho dolor, que si uno no la tramita adecuadamente, no se confronta con eso que le pasa, ese vacío, ese dolor, ese miedo que tiene, necesariamente el cuerpo en otro momento va a actuar. Con cualquier emoción. Vamos a poner otra, que no lo pongamos referido a un duelo y a la muerte. Un enojo. Un gran enojo que uno tiene por una desilusión, por un conflicto que tuvo, lo que nosotros hablamos de la ira, la emoción de la ira. Bien. Sí. Si uno no tramita eso adecuadamente, va a la descarga física de un lado, digamos en un extremo está la descarga física. Alguien rompe un plato, le pega a la pared o le pega a otra persona. Y del otro lado... Está frustrado, digamos. Está frustrado, entonces lo tramita de esa manera. O se la come, como decimos nosotros, y la procesión va por dentro. El tema es que esa procesión que va por dentro va a decantar necesariamente en alguna sintomatología física. Porque lo que no se tramita a nivel de la emoción, no se puede hablar, no se puede reflexionar, no se puede simbolizar, el cuerpo lo va a actuar. De eso habla la biodecodificación, ¿no? Correcto. El primer libro que habla de eso, acá para Occidente, convengamos que es para nuestro pequeño jardín occidental, porque el gran jardín oriental lo tiene desde mucho antes visto esto y trabajado, es La enfermedad como camino. Es un libro que debe ser del 60, del 50, por ahí de esa época, no recuerdo la época, pero se llama La enfermedad como camino, que es el primero que va a juntar la emoción con cómo esa emoción se va a tramitar a través del cuerpo. La primera. La otra cuestión, que se trabajó muy bien con la medicina germánica de Hammer, que Hammer, un alemán, ante la muerte de su hijo en un accidente, hace un tipo de cáncer y su esposa otro. Entonces ellos a partir de ahí comienzan a investigar. Alemania, el sistema alemán de salud es extraordinario porque tiene un solo efector, que es el Estado que le va encargando o al Estado mismo, o a privados, o a cooperativas, diferentes tipos de prestación. Entonces pueden recolectar los datos porque el dueño de los datos es uno, el Estado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No hay prepaga, así como nosotros lo conocemos acá. Entonces, hace una investigación estadística muy importante y ellos logran lo que nadie había logrado hasta ese momento, de esa manera, en gran escala. Esta emoción que no se tramita le corresponde a este tipo de cáncer. O es muy posible que si uno no tramite, es medicina basada en la evidencia, como se llama ahora, que alentó mucho el trabajo de lo psicosomático, porque eso ya existía. Hay un libro de un argentino que es extraordinario, porque además es pequeño, se llama ¿Por qué enfermamos? Y ahí muestra cómo el cuerpo, contrariamente a lo que se cree, tiene cáncer o se enferma de cáncer para salvarlo al sujeto. O sea, el cáncer vendría a ser un fusible para que el cuerpo no termine su vida, para que el sujeto no se enloquezca o el dolor no lo lleve a la muerte. Entonces, desde antes se sabía, pero Hammer demuestra que ese dolor o eso que me pasa lo encapsulé en un órgano y ese órgano va a funcionar como el fusible del auto. Se quema el fusible para que uno pare y vea qué le está pasando. Una alerta. Una alerta. El gran problema que tenemos con esto, el gran desafío es que inventamos todo esto de sacar las partes. Como dirían los changos en el barrio, le ponemos un alambre más grueso al fusible y entonces después venimos con metástasis. Porque a partir de la epigenética se demostró que el cáncer es una enfermedad contextual, no es hereditaria, no es genética, porque hicieron el estudio al revés. Si esta familia tiene cáncer, los hijos no tienen cáncer, no, entonces no puede. Este tenía cáncer, este sí, pero este no. Hicieron un estudio muy grande y demostraron que el cáncer vendría a ser un fusible para que el sujeto vuelva a sí mismo. Y que una de las peores cosas que se hace es, con las mejores intenciones, pero estirpamos esto, hacemos una evaluación de esto, ¿por qué? Porque acá está el mal, comillas.
pero si la persona no trabaja lo que le ha pasado, necesariamente va a haber metástasis. Si no cambia en estilo de vida, porque lo que a uno le hace que emerja el cáncer es el estilo de vida. No es un agente patógeno exclusivamente, no, es el estilo de vida. Estamos hablando, digamos, del cáncer como digamos, como un ejemplo. Una manifestación claro, de un malestar. Bueno, puede haber con otras enfermedades. Por ejemplo, si tengo asma, por ejemplo, ¿quiere decir que en los pulmones está relacionado con algo? Por ejemplo, el tema de los pulmones. Yo creo que... ¿Cada órgano está relacionado con alguna emoción? Sí, yo voy a pedir disculpas porque yo no quiero meterme en un campo del cual no soy un experto, sí. Pero sí... casual, del único que me acuerdo bien, sí. Es esto del asma y la relación muy, muy protectora de mamá o papá sobre el niño o la niña, que tiene con esto de que no me dejan respirar. Digo, sí. No me quiero meter más, ¿por qué? Porque hay gente que ha trabajado mucho con biodecodificación, sí. Digamos como una categoría nueva que va a vincular aquello que los orientales sabían hace 2000 años, y está una cuestión que tiene que ver con las constelaciones familiares. O sea, estas cuestiones están muy relacionadas. Si uno entiende, y acá es lo complicado que habíamos hablado el otro día, que nosotros no somos biopsicosocial, sino que hay una dimensión energética que trae, administra y sostiene patrones. Eso se llama campo morfogenético, es decir, el ambiente en el que estamos nosotros, las prácticas que tenemos es lo que hace que por ahí se haga una manifestación, se cristalice. Sí. Es decir, un malestar se cristaliza en un órgano que estaría significando eso. De todas maneras, para el próximo miércoles podría traer, citando 2 o 3 autores que tengo los libros, yo los tengo, y compartir con ustedes, así a la audiencia le queda esto. Digo, alguna herramienta, decir, mira, acá porque además está tan trabajado que tiene un nivel de probabilidad alta lo que está diciendo. Lo del cáncer, lo del asma, quedé pensando en esto de que sí. Es algo que no me deja respirar. Sí. Hay algo que me estoy haciendo cargo de algo que no es mío, de eso que me falta el aire. Sí. Con eso, originalmente, si mal no recuerdo, tenía que ver eso. ¿Y si la persona lo trabaja, digamos, eso puede desaparecer? Si uno empieza a trabajar en ese aspecto, digamos... ¿Puede mejorar la salud de la persona? 100%. El tema es que nosotros estamos anclados a un paradigma material. Nos pasa algo, entonces nosotros remitimos en lo simbólico a tomar una pastilla. No a hablar qué es lo que... ¿Cómo llegué a esto? A ver, ¿dónde arrancó esta incomodidad que tengo? ¿Dónde comenzó siendo una incomodidad? ¿Dónde se transformó en malestar? ¿Y dónde lo naturalicé en mi vida? Es más fácil tomar la pastilla, porque si no me tengo que meter en un desafío que no toda la gente está dispuesta, en algunos casos por ignorancia, en otros casos porque requiere mucha energía. Hacerse cargo de las propias elecciones y ver qué elecciones uno tomó condicionado por otros, o por las circunstancias, o por la familia, o por la sociedad, hace que uno en ese necesariamente tenga que hacer el famoso parate y ordenemos y empecemos de nuevo. En esa lógica, los duelos, y creo que Daniel lo conozco hace mucho y sabe mucho de política, creo que la mejor repudio a la muerte, o sea, evitar un duelo, fue el de Carlos Saúl, cuando muere o le matan el hijo. Es decir, a los 2 días él decidió encapsular el duelo y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. ¿Te acuerdas? Sí, cuando estuvo ese accidente, atentado al hijo. Sí. Hace un par de semanas, Diego Molina, de Salugénica, organizó un congreso de vivificar la vida relacionado al suicidio. Y vino un tanatólogo, mendocino, Lama Grande es el apellido, tiene videos, todo lo demás, y que explicaba esto, que alguien se va de la vida de uno, y uno en el momento más doloroso tiene que arrancar con la partida de defunción a ver si está bien hecha, para ir al ANSES, para ir al registro, para hacer un montón de trámites en medio del momento más difícil doloroso de la vida de uno. Sí, sí. Digo que es recuperando la idea central del duelo, ¿no?
de que hay momentos que uno va a tener que ir encapsulando un duelo para hacer otra cosa. Hay que ir a hacer el trámite de ANSES y te dan un turno, no es que... Y hay que hacerlo. Es decir, hay que ir entonces, una cuestión es el encapsulamiento para poder venir al programa, por decir algo, y otro es encapsularlo completamente y hacer como que no pasó nada. Y eso sí o sí se va a cobrar el cuerpo ese malestar. Se lo va a cobrar porque es un dolor muy grande. En ese sentido es un gran desafío el tema de ir elaborando y entendiendo que las cosas se hace el proceso y se termina. Aún algunas amistades. Hablábamos esto de la gente que hace determinados deportes, llega a una edad y no lo puede seguir haciendo. Y hay que elaborarlo, es un duelo porque me implica un cambio de vida. O sea, un cambio o el tema de la jubilación. Hay gente que por nada del mundo se quiere jubilar porque le implica replantearse el estilo. Y a ese duelo no lo quieren hacer o lo hacen, lo encapsulan y empieza. Por eso la gente después se enferma. Dice, mira, me jubilé, me empecé a enfermar. Sí, querido, sí, es lógico. Este es un proceso que no lo estás trabajando y otras cosas que el trabajo te evitaba que confrontes, quedarte en tu casa 8 o 10 horas por día. Y ahí viene... Y en el caso de las relaciones, digamos, de pareja también, porque hay, matrimonios que duran 20 años, 15 años, 30 años y se separan, ¿no? Y también hay que hacer un duelo, digamos, y yo creo que pareja. Ese es uno de los duelos más complejos porque uno lo siguen viendo al otro. O sea, y ahí hay y más cuando tienen hijos, ¿no? En común. Ahí está. Gracias, Paula. Porque es una disociación instrumental, se le dice como por decir algo, por darle una categoría técnica, que es, yo me tengo que divorciar y tengo que dejar morir, dejar ir, culminar con la relación de la pareja conyugal, pero tengo que sostener y fortalecer la pareja parental, es decir, de papá. Claro. O sea, los cónyuges se separan, pero papá y mamá van a seguir hasta el fin de los días. Y no de papá y mamá, hasta el fin de los días de los hijos. Porque uno existe, como dice Coco, en la película Coco, uno existe mientras a uno lo recuerdan. Había un test para saber quién estaba vivo y quién estaba muerto. No sé si sabías, Daniel. No. Uno iba a ver Coco y si no lloraba, estaba muerto. Porque toca una fibra muy profunda y muy íntima que tiene que ver con yo tengo que fortalecer a la mamá de mis hijos o al papá de mis hijos porque es el único papá o mamá que tienen. Claro. Uno de los peores errores que se cometen y daño, recuperando tu idea del micro pasado, del miércoles pasado, cuando tú decías los padres, una de las peores cosas que nos está pasando es que las parejas están culminando el proceso, terminó el proceso conyugal y lo empiezan a matar al padre o matar a la madre. Y por cómo está estructurada la sociedad, por lo general, el que termina muerto es el padre. En el sentido de que tu papá no sirve, se fue con esa, no nos trae plata. Es decir, la imagen más importante que tiene un sujeto en su psiquismo, que es el padre, es totalmente defenestrada, desfinanciada y desapuntalada por la socia, por la madre. Porque se enojó, porque el otro se fue, o porque el tipo se enojó, porque ella se fue. Mira tu mamá con quién se fue, el cachivachese, o sea... Y ahí hay un gran desafío y entender que lo que va a terminar y sobre lo que hay que hacer el duelo es sobre la pareja conyugal. Los papás vamos a seguir siendo papás por el resto de los días de nuestros hijos, porque nuestros hijos son los que se acuerdan. Mi padre ya se fue a este mundo y mi madre también. Sin embargo, la seguimos recreando en una conversación familiar, con mis amigos. Entonces, sigue presente. Si esa madre fue desfinanciada por mi papá o al revés, fue desapuntalada mi padre por mi madre, va a impactar directamente en mi autoestima y en las relaciones que yo voy a establecer con los otros. O sea, eso, volviendo al tema de trabajo, lo que decías, Paola Lavío, es una posibilidad de trabajar con esas emociones, porque si no, esa emoción se hace hábitus, que es la evitación de situaciones dolorosas. Y para que no duela, voy a trabajar más, voy a comer más, voy a tomar más, voy a hacer algo más porque estoy en una fuga, creyendo que yéndome para allá lejos no me va a doler. Claro, metiendo la tierra bajo la alfombra. Y eso es lo que hace que uno un día viene y choca, porque hay tanta tierra que se cae, tremendo por lo de la alfombra.
Eso funciona de esa manera, pensando en esto de los duelos, es decir, porque uno generalmente asocia el duelo solo con la partida de alguien querida o muy querido, y no, tiene que ver con cosas uno puede ese duelo de que vamos que tiene diferentes etapas, ¿verdad? Sí. Uno sabiendo, digamos, que tiene un ser querido, ya sea una madre, un padre o ¿por qué no un hijo? Y también, qué sé yo, o una pareja o tiene una enfermedad terminal. Uno puede ir ya, le dicen, bueno, mire, queda tanto tiempo, digamos, para poner un ejemplo extremo, sí, queda tanto tiempo, uno puede ir elaborándolo ya al duelo, a pesar de que sabe cuál es el final, digamos, ¿no? Pregunto, el mismo caso, durante una pareja que uno ya sabe que se va a terminar, que también puede ir elaborándolo al duelo previamente a la separación. Claro, durante, durante, digamos. Sí, es muy interesante esto porque nos abre un panorama extraordinario tu pregunta, por lo siguiente. Hay una canción que dice el caballo tira para adelante y el alma tira para atrás. O es una samba, no sé, a ver, quizás alguien se acuerde cómo es pero hay una cuestión que no hay que confundir, que generalmente funciona, el saber funciona, el conocer, de conocimiento, de conocer, funciona como un mecanismo de defensa. Es decir, uno puede saber, pero saber no va a disminuir el dolor de lo que uno va a tener que transitar. Simplemente porque ahí viene el autor que nos recupera, que dice que el mapa no es el territorio. Uno sabe que tiene que ir pero no sabe qué tan doloroso puede ser ese camino. Es verdad también, volviendo a las prácticas que hablábamos el otro día, que si una persona tiene su grupo de recreación, tiene su grupo de amigos, tiene un grupo de estudio y de otras cosas, y está anclado a diferentes actividades, va a transitar de mucha mejor manera esta separación o esta partida de alguien, que si está solo dependiendo de esto. Claro. Hay una canción, y eso estaba hoy conversando con unos muchachos temprano, que la forma en que la sociedad nos modela es a través de las canciones. La gente no sabe, no tiene idea cuánto modela nuestra forma de percibir el mundo las canciones. Hoy conversábamos con los muchachos porque estaban escuchando Yo soy adicto a ti, y decía, no sé, hay un cuarteto, una canción de cuarteto. Sí, soy un adicto a ti. Entonces, sí, eso implica, y ahí está definido, que si yo sin el otro no puedo vivir. Entonces, a esa persona la vida misma le puede costar salir de eso. O la mato, o me mato, o va a ser el camino del purgatorio, como se decía antes, tener que salir de esta relación porque tengo todo puesto en esta otra relación. En ese caso es muy interesante, Daniel, cuando vos traes esta dimensión de si alguien va a partir, son los hijos que se quedan a cuidar a esos padres. La familia por ahí delega en un miembro, encárgate de mamá o de papá, te traemos la plata y todo lo demás. Lo que pasa es que esta persona tiene su estilo de vida alrededor de papá o de mamá. Cuando se va papá o mamá, entra por lo general en una depresión, porque sus últimos 4, 5, 6 u 8 años lo dedicó a cuidar al otro, hizo de su vida el cuidado. Y cuando queda ese vacío, es verdaderamente doloroso y muy triste lo que pasa con estas personas. Pensando en esto de los duelos. Creo que el dolor nos va a embargar, nos va a devastar en algún momento. Sin embargo, es distinto si uno tiene una persona tiene un hábito de vida que le permita tener otras anclas a la realidad, o solo está en función de eso. Es lo mismo que pasa con los padres que viven alrededor de los hijos, que le viven la vida a los hijos. Sí. Los hijos se van de la casa y es un vacío tremendo, claro. Por eso muchos no se van. Generalmente pasa cuando en la etapa de la secundaria el hijo se va a estudiar a otra provincia, una carrera universitaria, y queda como le dicen, el síndrome del nido vacío, ¿no? Se van los chicos y quedan los papás solos. Sí, una cosa que se ve mucho, Paola, y es algo que uno debería notar, es que a muchas parejas el ser papá y mamá le come totalmente, o desfinancia, como prefieran, la relación de marido y mujer. O sea, están tan atentos a sus hijos
y a sus procesos individuales, proyectos, que el espacio de marido y mujer se delega, se va dejando. Se va dejando, va perdiendo espacio. Ajá. Y si yo, si yo soy más papá y mamá que marido o mujer, necesariamente me tiene que ir mal. Porque todos los hijos se tienen que ir. Un hijo bien criado se tiene que ir. Cuando un hijo se queda con papá o mamá viviendo en la casa, nosotros tenemos que hablar desde el punto de vista sistémico, que ahí está habiendo alguna disfunción, porque un hijo, lo natural es que salga de su casa. Y cuando eso no pasa, está indicando algún tipo de disfunción en el proceso de autonomía de los hijos. Está bien. Yo tengo una amiga que ya tiene varios años y todavía vive con los padres, pero bueno, qué sé yo. Todos tenemos. Yo volví a la casa de mi mamá, quiero confesarlo, porque bueno, yo tuve un divorcio, digamos, y no había dónde ir, entonces bueno, mamá siempre tiene las puertas abiertas. Bueno, ahora vivo solo. Volvió un ratito nomás, después ya se fue. Unos añitos, y después... Después ya se fue. Pero tengo un amigo, colega... Sí. ¿Está escuchando la radio? Sí, un besito. Todavía. Un besito para él. Te queremos lo mismo. Bueno. Es un gran desafío pensando en estos tres temas, ¿no? Sí. El tema del duelo, el tema de cómo se tramita la emoción y en qué edad, y en las dificultades que genera esto de papá, mamá, hijos, que todo está haciendo, si ustedes lo miran, todo se va relacionando, tomando en cuenta una cuestión central. Y eso es como indicador. Cuando se perdió la alegría de lo que uno está haciendo, es el primer indicador de que algo uno debería comenzar a revisar. Porque uno hace cosas por hábito ya, porque los llevo a los chicos para allá, lo tengo que llevar al chico al colegio. ¿Cuánto tiene el chico? 18 años. Ah, bueno. Digo, y estructuro mi vida subsidiando eso que se habla. Son los mismos que se quejan de los planeros. Tienen hijos de 17, 18 años que los llevan porque el colectivo se demora, porque esto, eso es estar obstaculizando la autonomía progresiva de la que todos hablamos, porque todos hablamos de la autonomía progresiva, pero ahí ya hay un problemita. ¿Cómo va a ser? Si tiene 15, 12 años se entiende, pero si tiene 17 o 18 años, ¿por qué uno va? Porque además estamos con la huella de carbono, pero no nos preocupa sacar un auto para llevar un niño 4 o 5 kilómetros, niño de 17 años, que podría irse en colectivo. No, ya eso, ya no hay huella de carbono. ¿Y el niño de 21? Pasa en las mejores familias. Pasa en las mejores familias. Lo que uno tiene que entender, que eso tiene costo, que no es gratis. Que cuando uno obstaculiza o obtura la autonomía progresiva en las hijas y en los hijos, eso tiene costo. Porque tiene costo personal, porque no me deja no hacer mi proyecto, porque estoy cuidando una grandota o un grandote, y estoy desfinanciando mi proyecto personal o el de la pareja. Pero algo no es gratis, eso es importante. No, y después, ese grandote, digamos, cuando queda solo, también va a tener sus consecuencias, digamos, ¿no? Exactamente. A partir de que siempre uno le ha facilitado las cosas, digamos, ¿no? Y ahí es cuando los varones casualmente eligen no a la persona con la que más se divierte, sino con la que mejor cocina y la que más ordena la casa como pareja. Y por eso andamos divorciados de nosotros mismos. Es decir, tenemos la mujer que hace la casa, que cuide y que todo lo demás, y tenemos la novia para divertirnos. O sea, lo habíamos hablado, ¿no? Sí, un clásico en la literatura, además. Sí. Todo da vuelta ahí, digamos, ¿no? Todo está relacionado. Volviendo a esto como los indicadores, digo, porque la idea es de compartir es, le vamos dando, compartamos herramientas, instrumentos para el que escucha, para el que mira. Cuando yo estoy haciendo algo y empiezo a perder la alegría y empiezo a perder la comodidad en función del proyecto, ahí se empieza a complicar la cosa, porque uno se empieza a torcer. O sea, en algún momento eso va a ser eclosión, o a través del cuerpo, o a través de la relación, o de algo. Porque yo ya me estoy obligando a hacer algo que no estoy sintiendo. Y ese es un tema interesante. Interesante. Para otro miércoles. Perfecto. Bueno, licenciado, agradecerle la participación y bueno, nos vemos el otro miércoles.
Gracias, Paola. ¿Me parece? Sí, me parece perfecto, agradecido. Le Daniel, cuento, muy licenciado, hermoso. que la gente está muy contenta con su participación. Usted se va y empiezan a llegar los mensajes. Bueno, a mí así me que llegó uno acá. le agradecemos a la audiencia por estar atenta. Le queda mucho a la gente lo que usted dice, ¿no? Así que bueno, le agradecemos por después hacernos llegar esos mensajes. Bueno, me apuntan que uno de los temas que recién hacían mención de la letra es de Atahualpa, creo. A ver, espérenme un segundito. Ah, la del caballo que va para Sí, adelante sí, y el el alma alma va para tira para atrás. atrás. Ajá. De Bueno, Yupanqui. para que vea que nos están escuchando. Bien, gracias. Gracias, licenciado. Hasta aquí el segmento La Salud Mental de la Comunidad con la participación del licenciado Pedro Chervi en Mañana es Hoy.